Bueno, si les parece, ahí arrancamos con la grabación y comenzamos con el desarrollo de esta segunda clase. Bueno, primero saludarlas a todos y todas, y ahí estamos grabando. Bueno, a quienes se están presentando en el chat y a quienes se conectan hoy y a los que van a ver también la clase en otro momento que puedan. Bueno, la clase del día de hoy intenta recuperar, digamos, los temas que se trabajan en los contenidos mínimos del módulo. Esta segunda parte es un poco más extensa que la clase anterior, así que bueno, vamos a tratar de hacer solo un corte y ver si ahí podemos generar una instancia de intercambio como la clase pasada. Bueno, la idea es que no sea tan extensa, pero sí empezar a introducir algunas cuestiones también para poder introducir en la instancia del jueves de los talleres. Bueno, si recuerdan la clase pasada estuvimos trabajando sobre las cuestiones, terminamos el tercer tema sobre la política social, mirada desde una perspectiva histórica en nuestro país. La idea de hoy es poder retomar parte de esos procesos que se dieron posteriores a los procesos que estuvimos trabajando en la clase anterior. Después, en un segundo momento, poder introducir la cuestión asociada a la protección social en América Latina, así que pasamos desde el plano nacional al plano latinoamericano. Y después, en la última parte, también que va a ser de forma introductoria, vamos a trabajar sobre algunos debates que se han dado, sobre todo los procesos que se dieron en nuestro país a partir del año 2015, e intentaremos también desarrollar de manera muy inicial, como les decía la clase pasada, una mención al análisis que se ha realizado desde algunas organizaciones. En este caso tomamos una investigación de Flaxo sobre el proceso de la pandemia, que abarcaría desde marzo del año pasado, que esto no estaba en los contenidos mínimos, pero que nos parece que son importantes para poder discutir algunas cuestiones en el marco de la política social en nuestro país y la profundización de muchas problemáticas que se han dado en torno a la pandemia. En relación al primer punto que vamos a trabajar, la idea es poder trabajar esta primera parte que va del periodo de la crisis que se da en nuestro país en el año 2001, y un segundo momento que abarca los procesos de los gobiernos kirchneristas hasta el año 2008, que es el análisis que realiza en este caso Andrenacci y Palapa, que es uno de los textos que trabajamos. A partir de ese primer análisis vamos a abordar lo que refiere a la protección social en América Latina, y vamos a tomar allí dos programas que son sumamente importantes para lo que ha sido la política social en Latinoamérica y en estos países en particular, que son el programa Bolsa de Familia y la Asignación Universal por Hijo. Vamos a intentar hacer ahí ese primer corte porque sabemos que este es el proceso por ahí más largo, conceptual también, y después retomamos por la última parte sobre los procesos más actuales que se han dado en nuestro país. Entonces, por ahí recuperando un poco, si recuerdan lo que trabajamos sobre la mirada de los procesos históricos de la política social en nuestro país, nosotros mencionamos en un primer momento el periodo que abarcamos estaba vinculado al Estado social, y en un segundo momento trabajamos el Estado capitalista neoclásico, que se caracterizó por un paradigma que estaba dado y que venía también delineado desde otras latitudes, que una de las cuestiones centrales fue, por ejemplo, el consenso de Washington, que delimitó algunos principios que dieron forma, digamos, a lo que fue este paradigma neoliberal. En ese sentido,
nosotros comentamos que en ese proceso que se da fundamentalmente a partir de los años 90, se profundizaron políticas en materia económica, pero también en materia de políticas sociales, donde el eje central estaba dado o estaba otorgado a lo que era el rol del mercado, y se minimiza la cuestión de la función estatal en la producción, sobre todo del bienestar. Estos procesos han impactado y han incidido en la política de nuestro país, no solo inmediatamente de lo que fue la crisis del 2001, sino que hay procesos que aún se encuentra vigente y que datan de esos procesos, por lo cual para nosotros es importante señalarlos y estudiarlos en este marco. A partir del año 2001, como muchos saben y también seguramente lo han trabajado en otros espacios, se da una crisis fiscal donde se paraliza la actividad económica y se profundizan muchos de los indicadores vinculados a la cuestión del desempleo y de la pobreza, que crecen, digamos, en proporciones que no tenían precedentes en nuestro país. Esta situación, digamos, conduce en una gravedad no solo institucional, sino en el plano social y político, lo que conlleva la renuncia del presidente en ese momento, de la Rúa. A partir de este proceso que sabemos que implica un análisis mucho más profundo, pero que a los fines de la temática de este módulo en especial es imposible abarcarlo, nosotros centramos la cuestión en uno de los programas que fue central para la política social, no solo de ese momento, sino de los años subsiguientes. Es un programa que seguramente también muchos de ustedes conocen, incluso quizás han trabajado, y acá también los invito para el momento de hacer el corte y el intercambio, si alguno tuvo acercamiento, trabajó con la temática, bueno, nos gustaría también escucharlo, y por ahí si les interesa hacer una mención. El programa Jefes y Jefas de Hogar se da a partir del año 2002 y se presenta como un programa de subsidios monetarios, el cual fue articulado por la Mesa de Diálogo Argentino, que fue un foro que vinculó tanto organizaciones sociales como políticas y empresariales, organizaciones religiosas, y que fue también partícipe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como mencionábamos la clase pasada, acá empiezan a tomar relevancia también los organismos internacionales, y bueno, lo que se plantea es que el programa Jefes y Jefas, ustedes en la ficha o en los textos lo van a encontrar así, con esa abreviatura, digamos, con las siglas, se formuló como un programa de subsidios para jefes de hogar sin empleo formal, con contraprestaciones en formato de empleo temporario y o capacitaciones. Como decíamos, acá aparece el Banco Mundial como el organismo que financia, digamos, esta iniciativa, y que si bien en principio estaba vinculado, acá ya ponemos la población destinataria, fue ampliado a mayores de 60 años en instancias posteriores, lo que trajo también una cuestión de mayor alcance del programa. Como decíamos ahí, estuvo destinado a hombres y mujeres, jefas de hogar, residentes en el país y que tenían, en ese momento estaban en situación de desocupación, perdón, y que esto estaba registrado en la ANSES. Disculpame, Silvana, una consulta. Sí.
pero no me acuerdo el nombre. Yo me acuerdo de la crisis, todo, porque estábamos todavía en Rosario. En el 2000, antes del estallido del 2001, ya había programas que yo pensé que eran los jefes y jefas de hogar, que me acuerdo que se le pagaba 150 pesos. Sí, el jefe y jefa empezó con ese monto. Por mucho tiempo fueron los 150 pesos, pero era en el 2001. Era antes de la huida de la Rúa. Y ese se llamaba, buenas tardes, ese se llamaba Programa Empleo Comunitario, antes del jefe y jefas de hogar. Gracias, no recuerdo el nombre. Sí, porque nosotros lo trabajábamos desde la municipalidad, todos estos programas, que luego se convirtió en la oficina de empleo, que son ahora, pero venimos desde ese tiempo. Primero era Programa Empleo Comunitario, después jefe y jefa de hogar, después Programa Familia, pero bueno, seguramente lo vamos a ver ahora acá. Sí, yo porque me acuerdo, yo trabajaba en el barrio Ludueña, en Rosario, y bueno, yo no lo recordaba como jefe y jefa de hogar, pero recuerdo que fue en el 2001 que las mujeres del barrio... Ahí Silvina y Griselda, si les parece, si quieren podemos intercambiar un poquito más ahora cuando hagamos el corte, y seguramente otros compañeros también lo han trabajado y pueden mencionar. El plan y jefas, como decimos, se da a partir de un decreto del año 2002, generalmente, como ha pasado también en muchos de los programas, que después vamos a ver los posteriores, digamos, tampoco podemos abarcar todo, sino que vinculamos sobre todo el plan, en particular, por la importancia que tuvo a nivel nacional, pero si les parece, podemos ahí intercambiar en la instancia del corte. Como le decíamos, bueno, este programa tuvo prioridad sobre todo aquellas familias que tenían hijos hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, y en hogares monoparentales con jefatura femenina. Como decíamos, la contraprestación podía provenir de proyectos que estaban vinculados a la educación formal o a la capacitación, con el objetivo de generar una reinserción o revinculación laboral de las personas que se encontraban en esta situación de desocupación. Acá hay otra de las cuestiones que entra, sobre todo si observamos la cuestión de la implementación de este programa, que está vinculada con los consejos locales y los consejos provinciales, que bueno, mi idea era eso, consultarlo un poco si alguno había tenido una experiencia vinculada con esos consejos, con el consejo local sobre todo, y comentarnos si habían trabajado sobre el funcionamiento del mismo. Pero si les parece, avanzamos un poquito y después volvemos a este tema que seguramente es de mucho interés para ustedes. Bueno, luego del proceso más crítico del año 2001, en el año 2003, bueno, con la asunción de Néstor Kirchner y la sucesión en el año 2007 por Cristina Fernández, se abre un proceso que bueno, aquí los autores lo trabajan en su conjunto como los gobiernos kirchneristas, acá abrevian así. Hay un importante cambio de lo que ellos presentan como en las políticas públicas, de manera general, como trabajamos en la clase pasada y haciendo la diferenciación, y sobre todo lo que plantean es el cambio asociado a lo que ha sido la política económica, donde ya no está la producción de ese bienestar tan centrado en el mercado, sino que adquiere mayor preponderancia el Estado, sobre todo en la creación de nuevos empleos y en la reactivación de ese tejido local en la producción de servicios. Estos procesos han dado también la posibilidad de generar el crecimiento económico, sobre todo en lo que se presenta como el fortalecimiento de
del mercado local y ha posibilitado, a partir de la mejora de las condiciones de trabajo, tanto públicos como privados, la rehabilitación de lo que fueron las negociaciones colectivas. Y bueno, estos autores plantean también diferentes ejes en los cuales ellos consideran que han cambiado o se han ido modificando, sobre todo las lógicas de intervención en materia de política social. En lo que respecta a los seguros previsionales, bueno, acá se presenta como una de las políticas centrales la universalización de la jubilación pública, lo que fue ahí acompañado con el paso de lo que era el régimen de capitalización privado, las antiguas AFJP, y su reabsorción a un sistema de reparto en el sistema público. En relación a los servicios universales, se plantea la regulación de los servicios públicos tendientes a cuidar su costo para los asalariados, sobre todo en un contexto inflacionario que se empieza a dar, sobre todo, ahí ellos analizan hasta el año 2008. Y acá también podemos mencionar uno de los cambios, de las rupturas, la cuestión también de la nacionalización de algunos servicios que habían sido privatizados en la etapa anterior, sobre todo en el proceso de reforma del Estado. En relación al sector educativo, lo que los autores plantean, fundamentalmente en lo que está vinculado a lo que es las funciones de la educación que presta el sector público nacional, plantean que se aumentó el presupuesto universitario y esto también implicó una mejora en los salarios docentes de los docentes universitarios y a los sistemas de evaluación y de financiamiento de la educación, sobre todo en las becas de investigación que podemos ver, por ejemplo, lo que es o lo que fue en el CONICET. En relación al sector salud, se plantea la importancia del programa Remediar, que proveyó medicamentos genéricos y subsidiados, donde acá otra de las cuestiones que los autores plantean como centrales es la atención primaria de la salud, lo que permitió para ellos la reducción sobre todo el sistema hospitalario. Y por último, los autores plantean en relación a la cuestión de la política asistencial, la cuestión de principios básicos que están asociados a la seguridad alimentaria, a la economía social y al desarrollo familiar, que intenta romper con la lógica más focalizada que se dio sobre todo en los programas de asistencia de los años 90. Acá si a ustedes les interesa sobre todo profundizar, el texto de Andrenache y de Falapa plantea, digamos, dos programas específicos, que es el Manos a la Obra, que ellos plantean que allí se da sobre todo la absorción de aproximadamente un cuarto de la población beneficiaria de lo que era el jefes y jefas de hogar, y otro de los programas que mencionas es el programa Familias, que también era un programa de transferencia condicionada. Ellos allí, cuando finalizan, digamos, su estudio, que va hasta el año 2008, plantean algunas preguntas generales en relación a esa pregunta del cambio o la continuidad de algunas lógicas de la política social, y ellos sobre todo lo que plantean es la necesidad de un sistema integral de protección social, que lo vamos a trabajar ahora en el próximo apartado, pero bueno, hacer la salvedad, digamos, de que este texto llega hasta el año 2008 y, como verán, no analiza una de las políticas centrales que para nosotros fue fundamental, sobre todo este periodo, que es la asignación universal por hijo, que se da a partir del año 2009. Entonces, por ahí alguna de las preguntas o de las cuestiones que se plantean en este libro, en este texto que ustedes tienen, llega hasta ese periodo de análisis, por lo cual es importante poder seguir repreguntándonos sobre esas ideas o sobre esos desafíos que los autores plantean allí.
En relación, como decíamos, en este momento nosotros llegamos ahí hasta el año 2008, la idea después de este tema de la protección social es poder recuperar los años más recientes. El segundo tema que nosotros vamos a tratar se vincula a un texto de dos autores, que son Cecchini y Martínez, que trabajan sobre todo lo que es la protección social en América Latina. En esta imagen que nosotros traemos acá, bueno, la armamos en función de sus respuestas que relevamos en la clase pasada sobre lo que entendían sobre política social. A partir de ahí de una nube que hicimos con las palabras más mencionadas, podemos encontrar que la palabra derechos ha sido la que ha tenido más mención y que ha tenido más relevancia cuando ustedes planteaban con qué asociaban la política social. Por ahí no sé si alguno quiere hacer una mención sobre eso. Aparecen otros términos con un poco de menor relevancia, pero bueno, aparece la cuestión de las necesidades, la política, la educación, la salud. Había visto que también estaba la cuestión de ciudadanía, pero bueno, sobre todo traer algunas de las cuestiones que ustedes plantearon en la clase pasada cuando abordamos el tema de las políticas sociales, que nos parecen que son súper interesantes y que también van en el sentido que estamos trabajando en la diplomatura. La cuestión sobre todo del enfoque de derechos es uno de los temas centrales que estos autores trabajan. Es un texto, si lo revisan, bastante extenso, bastante más extenso que el de Andrenacci. Es un estudio sumamente interesante que aborda diferentes temas e indicadores que se dan en América Latina. Ellos el periodo que analizan es a partir del año 2008-2009, así que acá hay algunos de los programas que vamos a trabajar que ellos sí ya incorporan en su análisis. En relación al análisis de la protección social, como les decía, si bien se dieron algunos procesos de crecimiento y de disminución de algunos índices vinculados a la pobreza en los años posteriores, estos autores plantean sobre todo la importancia de fortalecer los regímenes de protección social en América Latina, sobre todo los procesos que se dieron a partir de la crisis del año 2008 y comienzo del año 2009. Ellos asocian el concepto de protección social algunas cuestiones centrales, como el concepto de capacidades humanas, que lo retoman ahí de Amartya Sen, y que para ellos es un concepto más amplio que el de capital humano, porque no abarca cuestiones solamente de crecimiento económico, sino que abarca otras cuestiones de la libertad humana. Esto, si se quiere, podemos también vincularlo con los conceptos que trabajábamos en la clase pasada, vinculados a la desmercantilización y la desfeminización de algunas políticas, que incluyen visiones o abordajes de tipo más integrales. Los autores plantean que, si bien la protección social es un tema que se viene trabajando hace algunos años, ahí ya vamos a repasar una de las concepciones que realiza Naciones Unidas en el año 2000, es un concepto que ha estado en evolución y que también tiene diferentes abordajes y enfoques. La idea de hoy es poder trabajar un poco sobre el concepto, ver cuáles son los componentes centrales de la protección social, sobre todo en América Latina, y que estos enfoques nos permitan poder hacer algún tipo de análisis con cuestiones más concretas de nuestra realidad más diaria. En este sentido, los autores plantean que la protección social tiene por objetivo garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas, posibilitar el acceso a servicios sociales y de promoción,
y procurar la universalización del trabajo decente. Para lograrlo se deben considerar 3 grandes componentes, que son la protección social no contributiva, la protección social contributiva y la regulación de mercados laborales, que consisten en normativas orientadas a estándares que están vinculados a fomentar y proteger el trabajo decente. Como verán, digamos, tanto este texto como otros autores plantean la centralidad que ha tenido el trabajo, sobre todo en los países de América Latina, pero en nuestro país fundamentalmente, en el acceso al bienestar social. Sin embargo, como decíamos en la clase pasada, estos niveles altos, digamos, de empleabilidad empezaron a tener algunas rupturas, sobre todo a partir de los años 70, y se fueron profundizando en los años posteriores. Por lo cual, el acceso al bienestar no puede estar solo pensado vinculado a la cuestión del trabajo, sobre todo en algunos periodos más críticos. Entonces, los autores plantean 3 grandes componentes de la protección social. La primera, que es la no contributiva, está vinculada a transferencias en efectivos o especies sujetas o no a corresponsabilidades. Están vinculados sobre todo los programas de transferencia condicionada, que en el texto lo van a encontrar como corresponsabilidad, pensiones sociales, subsidios al consumo, empleos de emergencia, promoción de acceso y servicios sociales existentes, vinculados a la educación, a la salud, al cuidado y a la vivienda. Un segundo componente, es las cuestiones vinculadas más a aspectos contributivos, que son las pensiones contributivas como vejez, discapacidad e invalidez, los seguros de salud, el seguro de desempleo, las licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, que están asociadas a beneficios que se dan de manera más cercana a lo que es el mercado de trabajo, como decíamos, la fuerte presencia que ha tenido sobre todo en nuestro país, y a diferentes aspectos de la seguridad social. Y en un tercer lugar están los aspectos vinculados a la regulación del mercado laboral, que son normativas y la supervisión de estándares laborales orientados a fomentar y proteger el trabajo decente, la formalización de contratos, la negociación colectiva, la seguridad en el trabajo, el establecimiento de salarios mínimos, la eliminación del trabajo infantil y las políticas antidiscriminación. Acá podemos mencionar sobre todo un actor fundamental, que es la Organización Internacional del Trabajo, que ha establecido también algunos estándares vinculados a cuestiones mínimas de la cuestión laboral. Esto también se ha regulado en diferentes normativas en el plano internacional como en el nacional. En relación a esas concepciones de la protección, como les decía hace un momento, hay algunas primeras aproximaciones. Por ejemplo, en el caso de la Comisión del Desarrollo de Naciones Unidas, planteaba a inicio de los años 2000 que la protección social estaba vinculada a un conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que la sociedad dan respuestas a diversas contingencias, quiere decir a procesos que se pueden dar o no a lo largo de la vida de las personas, a los fines de compensar la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica y de vivienda a la población en su conjunto. Los autores retoman esta concepción, pero ellos plantean una opción, si se quiere, más amplia, como dicen, y proactiva, que intentan incluir a la protección social desde una perspectiva ya radicada en cuestiones vinculadas a los derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen a tanto individuos como a las familias en todo el ciclo de vida. Esto es importante porque ya
se presenta una perspectiva de más largo plazo, lo que requiere o lo que refiere a la protección social. Y los autores acá también señalan algunos actores que son sumamente importantes, como es el rol del mercado, las familias y las organizaciones de la sociedad civil, en la producción de ese bienestar, como mencionábamos en la clase anterior. Sin embargo, ellos plantean la cuestión de la centralidad del Estado en estas instancias de intervención y de garantizar este tipo de derechos. Si bien son procesos que no se dan de forma unívoca y que el rol de estos actores es sumamente importante, el rol del Estado no puede dejar de marcar la centralidad en la provisión de ese bienestar. Entonces, lo que se establece ahí es un enfoque de los... Hay un micrófono, a ver si puedo silenciar. Ahí está. Es el enfoque que los autores plantean como el enfoque de derechos, y que bueno, yo acá destacaba también la perspectiva de lo que ustedes marcaron en función a lo que consideraban, a lo que estaba vinculado la política social. En este sentido, los autores plantean que la protección social hecha por Naciones Unidas, que presentamos en la filmina anterior, se ha ampliado a partir de diferentes miradas y perspectivas, haciendo mayor énfasis en lo que refiere a la cuestión de la garantía y del enfoque de derechos. En este sentido, la función de los derechos están vinculados a los beneficios y las prestaciones a la ciudadanía que pueden acceder para protegerse de instancias que se pueden dar a lo largo del ciclo de vida, garantizando un piso básico de protección, que esto es también lo que ha estado en debate, que lo que ha hecho o lo que intenta hacer es generar respuestas no solo asistenciales, sino también de promoción y de desarrollo social ante los riesgos que se pueden producir ante determinadas situaciones, tanto de manera individual como colectiva, que son los procesos que, por ejemplo, estamos atravesando en la actualidad en diferentes partes del mundo. En este sentido, a partir de estas diferentes definiciones que se han dado sobre la protección social, los autores plantean 4 grandes enfoques que no son excluyentes, sino que marcan diferentes tipos de intervención, para después analizar, digamos, cómo se están desarrollando esos tipos de enfoques y de intervenciones en América Latina. La idea es poder mencionar estos 4 enfoques y a partir de allí hacer un pequeño corte y continuar con los procesos que mencionamos al inicio de la clase. Para nosotros es importante que puedan también repasar estos grandes conceptos, no del texto, pero sino los que quieren profundizar pueden hacerlo, pero de la ficha que van a tener acceso también ahora al finalizar la clase, sobre todo para trabajar a este tema y el vinculado con el próximo en la instancia del taller. Entonces, como decíamos, Cecchini y Martínez plantean 4 enfoques, que el primero está vinculado a la protección basada en el empleo formal. Como les decíamos al principio, se sigue observando la centralidad que ha tenido la cuestión laboral para la atención y para la producción del bienestar social. En este caso se vincula ante las demandas de las mejoras laborales, sobre todo los trabajos formales y organizados en gremios y asociaciones, y que vincula centralmente a quienes están vinculados al mundo del trabajo formal. ¿Cuál es la crítica, si se quiere, a este enfoque? Es que deja por fuera importantes sectores sociales,
sobre todo aquellos que trabajan en condiciones de informalidad y que están vinculados más que nada al trabajo rural o a ámbitos pobres, urbanos y no asalariados. Estas condiciones, digamos, se han acentuado en los últimos tiempos, por lo cual necesitan la atención, digamos, de otro tipo de enfoques y otro tipo de asistencia. En este sentido aparece un segundo enfoque, que es la protección frente a situaciones de emergencia, que bueno, si bien los autores acá analizan la cuestión principalmente de las crisis económicas, creo que es una de las instancias que nos puede orientar allí para los análisis, sobre todo de la emergencia actual y de los tipos de asistencias que surgieron, digamos, en este marco. Los autores aquí señalan la importancia de las redes de protección que se han dado en algunos procesos, que incluyen políticas y programas de reducción a la pobreza y que se consideran intervenciones compensatorias o paliativas, digamos, ante determinadas instancias críticas de manera focalizada. Este enfoque se vincula con el que vamos a mencionar ahora a continuación, sobre todo la centralidad que tiene de la atención de las cuestiones vinculadas a la pobreza. Sin embargo, son herramientas de tipo que se realizan al momento o de manera específica para atender situaciones críticas en momentos específicos. El tercer enfoque que trabajamos, que si bien está también asociado a la cuestión de la pobreza, tiene una visión un poco más a largo plazo y no solo está vinculado a las cuestiones críticas. Entonces, el tercer enfoque que los autores trabajan está vinculado a la protección como asistencia y el acceso a la promoción, que, como les decía, va consolidando una mirada más a largo plazo, con intervenciones articuladas entre sí, que también están asociadas a necesidades de protección de las familias y de los hogares, con una perspectiva más a largo plazo, y que también intentan, digamos, revisar la cuestión de la promoción y de la protección, sobre todo del último tiempo, con conceptos vinculados al riesgo y la vulnerabilidad. Esto es la posibilidad, digamos, que tiene cualquier persona de llegar, digamos, a estas condiciones, y se vincula también con estrategias de fortalecimiento del capital humano y de servicios relacionados con la cobertura y con la calidad. Como decíamos, tiene una centralidad sobre el fenómeno de la pobreza y el dinamismo que el mismo tiene y la necesidad, sobre todo, de abordar lo que es la cuestión de la transmisión intergeneracional de la pobreza, y vincula cuestiones asociadas a intervenciones a más largo plazo. Y el último enfoque que los autores trabajan están vinculados con la protección como garantía ciudadana, donde acá tenemos una visión mucho más amplia e inclusiva sobre la protección social, que va más allá de las personas que viven en situación de pobreza, sino que se orienta a asegurar esos niveles mínimos de acceso, de lo que mencionábamos sobre esos pisos mínimos de garantía ciudadana y de derechos tanto económicos como sociales y culturales, que presentan una visión más integral de este tipo de intervenciones, sobre todo la garantía de los derechos de las personas. Como decíamos, hoy son enfoques, son miradas sobre los tipos de intervenciones que los autores analizan en función de determinados indicadores de los países de América Latina, y que si les parece, luego del pequeño corte podemos mencionarlos también, que no son excluyentes, pero que en algunos casos, digamos, abordan cuestiones de la protección social de manera mucho más integral, como sería este cuarto enfoque, que no está
asociado solo a cuestiones de atención de la pobreza, sino a una mirada más amplia de la garantía de los derechos de las personas. En este sentido es el trabajo que realizan tanto Cecchini y Martínez, pero que nos ayuda también a empezar a discutir algunas cuestiones sobre las intervenciones y sobre los modelos de intervención que tenemos en este caso, más enfocado en el nivel nacional, pero que podemos empezar a analizarlos desde otros planos y otros niveles, como serían aquí los espacios locales. Si les parece, hacemos un pequeño corte de 5 minutos y retomamos, si les parece, con sus intervenciones, en el caso de que alguno o alguna quiera mencionar algo sobre los temas que trabajamos, y en el segundo momento intentaremos terminar los temas propuestos para hoy. No sé, Jerez, si en el chat por ahí hay algo. Yo veo 72. Buenísimo, Silvana, te dicen, perfecto, están de acuerdo con el cortecito de 5 minutos, y después preparamos alguna consulta, la escribimos, la pensamos y la volcamos con vos cuando regresemos. Bien, bueno, entonces volvemos a las -5. Compañeros, ¿me escuchan? ¿Mi compañera? Sí. Soy No sé quién habla. La tutora del grupo 7. Sí. Quiero decirles que, o si vos lo querés repetir después, Silvana, que si alguien necesita constancia de que está cursando la diplomatura, lo puede escribir en los respectivos foros de los grupos. Evelyn, no te escuché el nombre cuando... Eugenia me llamo. Eugenia, te cambié el nombre. Gracias, Eugenia. No.